de la misma posesión de nuestro directorio a la cabeza de Rubén Costa en ese tiempo, Germán Antelo de primer vice y yo de segundo vicepresidente, bueno, nos propusimos que íbamos a hacer el proceso autonómico, íbamos a darle todo, le íbamos a poner el pecho y la parte intelectual también, y se realizaron una serie de trabajos, porque quiero decir una cosa, de repente es un poquito más fácil para quien ha hecho solamente un aporte intelectual, valiosísimo, por ejemplo, como el del doctor Juan Carlos Urenda, que nadie lo discute, pero también los que hicimos, además de eso, del aporte intelectual, estuvimos buscando firmas, estuvimos convenciendo uno por uno a los dirigentes cívicos y políticos del país, estuvimos en las calles, estuvimos organizando cabildos. Entonces, cada milímetro del avance en el proceso autonómico para nosotros es importante. Entonces, valoramos lo que ha hecho la Asamblea Legislativa Departamental y creemos que evidentemente, así como lo dijo el gobernador cuando se le entregó el producto del trabajo de la Asamblea, se cierra un ciclo y se abre otro. En ese tiempo, después de haber trabajado en el tema, habían dos grandes comisiones en el comité. La una era la Constitución Política del Estado, porque estábamos en plena proceso de reforma constitucional. Había un grupo que se llama el Centro de Estudios Nacionales, donde elaboramos la primera propuesta del Estatuto de Santa Cruz. Estamos hablando del 2004 ya. Mientras la comisión del comité trabajaba en la adecuación de la reforma constitucional, nosotros no creíamos en eso porque realmente se trababan hasta por una coma. Decidimos, para convencer al país, mostrarle esto va a ser la autonomía. Y comenzamos a divulgar un proyecto de estatuto que le llamamos Carta Orgánica en ese tiempo, porque ese nombre pegaba más, y lo presentamos a la Asamblea de la Cruceñida. De esa manera comenzó a verse cómo iba a ser la estructura, porque primero se trabajaba solamente la parte doctrinal, sí, queremos autonomía porque es nuestro derecho, porque vamos a ser mejores administrados. Además se hizo una consultoría con un licenciado Galindo en la parte económica. Aún así no convencía, entonces tuvimos que mostrar una estructura, por así decirlo, completa de cómo iba a ser el gobierno autónomo. Se presentó ese estatuto y luego vienen los procesos, la desilusión con el tema de la Constitución, donde la rechazamos evidentemente, pero las reglas del juego de este país es que, bueno, te ganaron, vas a tener que prepararte para una siguiente lucha. Mientras tanto, vas a tener que trabajar con esa Constitución. Por eso, el doctor Juan Carlos Urenda, si bien plantea un tema de principio, de que sí, reivindica, pero evidentemente él como abogado, todos los días, en este momento que yo estoy hablando, él está trabajando con la Constitución Política del Estado porque es abogado. Y no hay qué hacer. Nos ganaron, hay que organizarse mejor, hay que volver a unirse para poder hacer una reforma constitucional. Yo soy de la línea federal, pero tengo que esperar los pasos. Ahí tiene que haber 5 o 10 años todavía de desarrollo del proceso autonómico. Quería señalar dos cosas más. Se hace un segundo estatuto en la presidencia de Jesús Marco López, en la Asamblea Provisional Autonómica, que es había un consejo preautonómico y una asamblea provisional autonómica. En esas instancias se hace un segundo estatuto que se socializa, se hace un tercer estatuto, se va desarrollando el estatuto en la gestión de Carlos Pablo Klinsky, y también se publica, se le entrega al gobernador, y viene una cuarta versión que es la que va elaborando Juan Carlos Urenda. Esa cuarta versión recoge todo lo que hemos ido recogiendo también desde las provincias, de los municipios, y en una situación de emergencia, cuando Bolivia está en una situación de que la zona andina, después de 500 años, llega a un nivel de efervescencia, y Santa Cruz, después de 450 años, también llegando a sus 450 años, llega a cierto nivel de madurez, ocurren los cabildos, ocurren los referéndums. Entonces los dos lados del país deciden qué es lo que qué es lo que querían con su constitución. Evidentemente nos ganaron los de la zona andina, pero al menos logramos incluir nuestra posición autonómica dentro de esa constitución, limitada por supuesto. Así es. Entonces ya tenemos nosotros un elemento, ¿no?
el primer elemento es que Santa Cruz y los 9 departamentos del país se rigen por estatutos. ¿Cómo no va a ser avance eso? Tenemos la figura de que en el Estatuto de Santa Cruz, por ejemplo, el que se ha constitucionalizado, o sea, es el mismo, ¿no? Pero esta es la quinta versión ya. La del referéndum es la cuarta. Y esta es la quinta versión que tiene el referéndum, tiene como, a ver, tiene 168 artículos, y este que se ha constitucionalizado, o por lo menos se ha llevado ya a la constitucionalización, tiene poco más de 144, 145 artículos. Entonces, la parte técnica de artículo por artículo, competencia y todo eso, es otro debate. Yo en realidad lo que quiero decirle a mi pueblo es que también estuve en la redacción, también estuve desde el principio, y al igual que el doctor Juan Carlos Urenda, a quien yo respeto mucho, pero yo valoro cada milímetro que avanzamos en la lucha. No creo que tenga que yo que esperar a la reforma constitucional para tener estatutos, por Dios. De ninguna manera es un retroceso, es un avance y tiene un proceso, además, esta quinta versión, que viene de la anterior asamblea. La anterior asamblea hizo un informe que tengo acá. Lamentablemente en la versión que yo tengo impresa no está el informe que hace esa asamblea, que la presidió la señora Rosemaría Sandoval Farfán. Ella es la que preside esta comisión y le heredan a esta asamblea el proyecto de adecuación. Y bueno, esta asamblea hace lo suyo en su rol histórico porque la intermedia no hizo nada. Pese a que hubo una intención del presidente de la asamblea, el señor de uno de los grupos indígenas, convocó, incluso no se pudo, no se pusieron de acuerdo, que fue una de las razones por la que no se aprobó en anteriores gestiones. Está clarísimo de que no había la mayoría y además que faltó civismo, faltó patriotismo para poder emprender este proyecto. Ahora tenemos un estatuto constitucionalizado que se tiene que mejorar a través del tiempo. Cuando iniciamos esta lucha, era Santa Cruz prácticamente con todo el país en contra, ¿no? Con la misma cantaleta del separatismo que me tiene hasta el jopo, ya hasta los potosinos le están diciendo separatistas, no son unos sinvergüenzas, se aprovechan, ¿no? de la situación política para tildar. ¿Quiénes se creen pues para estar tildando a la gente separatista? Bueno, entonces, sí.